Esta es la fantástica Ciudad de México, hogar de más de 9.2 millones de personas y que se está hundiendo lentamente en este instante mientras ves este video. Y no a cualquier ritmo, es la ciudad con este problema que se hunde más rápido en todo el planeta. Estamos hablando de hasta 51 centímetros al año y algunas zonas lo seguirán haciendo hasta descender unos 20 metros. Lo que quiere decir que el techo de un edificio de 7 pisos quedaría al nivel actual de la calle. De hecho, hay sitios históricos de la ciudad que ya se encuentran muy por debajo de su ubicación original. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana está hundida casi 10 metros y el Parque de la Alameda 12 metros. Y por supuesto, esto representa un problema tan grande como esta ciudad. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cómo afecta a sus habitantes y sobre todo, ¿se puede hacer algo para frenarlo? Pues te lo explicamos en este video. ¿Por qué se está hundiendo la Ciudad de México? Este es un fenómeno geológico conocido como subsidencia, y en el caso de México sucede por 3 razones principales. Empecemos desde el principio. Mucho antes de la colonización, los mexicas eran un pueblo errante que habían sido ordenados por su Dios a peregrinar hasta que Él les diera la señal para detenerse, fundar una gran ciudad y asentarse en ese punto. La señal era un águila parada sobre un nopal. Suena como una imagen espectacular que luego veríamos plasmada en el escudo del país. El único problema es que la profecía se cumplió justo en una pequeña isla dentro de un lago llamado Texcoco. Y fue allí donde en 1325 se levantó Tenochtitlán, una de las ciudades más importantes de su época y que en poco tiempo se convirtió en la cabeza de un poderoso emporio que dominó gran parte de Mesoamérica. La extraña ubicación resultó siendo favorable para la agricultura y la defensa de la ciudad, que a medida que iba creciendo en habitantes, iba secando el lago para tener más espacio. Pero como se imaginarán, las tierras secadas de un lago no parecen ser la mejor opción para construir y seguir creciendo una ciudad. Sin embargo, así sucedió incluso después de la llegada de los españoles, que continuaron el proceso de secado del lago a medida que reemplazaban todas las estructuras prehispánicas por la arquitectura española de la época. Este suelo arcilloso que se encontraba en la base del lago no es el más indicado para soportar el peso de una ciudad. Y por si fuera poco, existe otro agravante. Debajo del suelo del lago se encontraban también grandes reservas de agua que han sido explotadas por la población que ha crecido a una velocidad exorbitante, pasando de 500.000 habitantes en el año 1900 a más de 9 millones en el año 2020. Al extraer toda esta agua que se encontraba debajo de la ciudad, solo se ha incrementado el problema, haciendo que el subsuelo se compacte de forma desigual en el área que alberga a la ciudad. Esas aguas subterráneas se nutrían de forma natural por el lago y las lluvias que regaban los suelos, pero la extensión de la ciudad, con sus edificios y carreteras, han creado una barrera que impide el restablecimiento normal de estos acuíferos. Ahora bien, ¿cómo afecta este hundimiento a los capitalinos de México? Pues en realidad, más que causar extrañas formas en las calles, el problema de que no toda la ciudad se hunda al mismo ritmo es caótico para los mexicanos, porque como se imaginarán, las redes del metro, alcantarillado, acueductos y vías van colapsando sin poder hacer nada para detenerlo. Además, la gente puede ver en sus casas y andenes el agrietamiento constante de las estructuras, los muros y los techos. Las implicaciones son sociales, económicas y ambientales. La operación del sistema de transporte colectivo se encuentra en riesgo y ya genera hoy en día retrasos en el metro, deformación de las vías e incluso accidentes como el choque entre 2 trenes sucedido en el 2015 como consecuencia de la subsidencia, que ha provocado que algunos tramos diseñados para tener una inclinación de 3 grados ya vayan en más de 7 grados. Interrumpimos nuestra programación para dar un informativo de última hora. Hace pocos instantes han chocado 2 trenes del metro de la Ciudad de México. El accidente sucedió en la estación de Tacubaya. Las autoridades mexicanas... De hecho, para corregir los daños causados por el hundimiento del terreno, solo en 7 kilómetros de la línea A del metro se han invertido unos 30 millones de dólares. Y este monto se suma a una larga lista de gastos adicionales en los que la ciudad se tiene que comprometer solo para reducir el impacto de este fenómeno en lugar de utilizarlos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por otra parte, la extracción de aguas subterráneas y que ha provocado este hundimiento también ha conducido a que estos depósitos se acaben, por lo que se encuentra en riesgo el acceso al agua
a los más de 9 millones de habitantes de esta ciudad, de los cuales el 26% no cuenta con suficiente abastecimiento y el 15% no recibe agua de forma diaria en sus hogares. Traer agua de otras fuentes alternas es extremadamente complicado porque Ciudad de México se encuentra rodeado de montañas y hay que bombear agua desde muy lejos. Y al día de hoy se pierde el 42% de este líquido por fallas en las redes creadas en muchos casos por los hundimientos. Y por último nos encontramos con los socavones, un fenómeno cada vez más común en las calles del DF y que se presenta justamente por las fallas en el sistema hídrico y espacios huecos debajo de la tierra que colapsan de forma repentina. ¿Pero entonces se puede hacer algo para detener este fenómeno? Verán, existen algunas formas de detener o ralentizar el hundimiento. Lo primero que se debe hacer es dejar de extraer el agua de los acuíferos que se encuentran debajo de la ciudad. Y en igual medida, es muy útil inyectar de nuevo agua en estos acuíferos. Este proceso, llamado recarga del acuífero, puede ayudar a sostener la arcilla blanda y evitar que se compacte. Ya otras ciudades lo han probado antes. Después de décadas de extracción de agua subterránea en Tokio, la tierra comenzó a hundirse cada vez más, alcanzando un máximo de 24 centímetros por año en el 1968. Aproximadamente al mismo tiempo, el bombeo de agua subterránea en la ciudad también alcanzó un máximo de 1.5 millones de metros cúbicos por día. En respuesta, el gobierno de Tokio aprobó leyes que limitan su extracción, y a principios de la década del 2000, el hundimiento de la ciudad se redujo a solo 1 centímetro por año. Pero en la Ciudad de México, donde no existen otras fuentes de fácil acceso al agua y la población sigue creciendo año tras año con una demanda tan alta de este líquido, estas medidas por sí solas ya no son suficientes y de muy difícil implementación. Sin embargo, la ciudad también está trabajando en una serie de proyectos de ingeniería a gran escala para mitigar los efectos del hundimiento y la obtención de fuentes alternativas de agua para sus ciudadanos, como la recolección de aguas lluvias a nivel general en toda la ciudad, para ser tratada e inyectada en los acuíferos o para uso doméstico, con una propuesta que requiere la construcción de un sistema paralelo a las tuberías de desagüe actual de la ciudad. A pesar de los esfuerzos, es seguro que el hundimiento continuará siendo un problema importante para la Ciudad de México en los próximos años. Y tanto el cambio climático como la desafortunada ubicación de la ciudad sobre una falla geológica que también la hace propensa a terremotos ponen un riesgo aún mayor a todos sus habitantes. Hey, y si aprendiste por lo menos una sola cosa nueva con este video, por favor considera suscribirte al canal y darle like. Esto nos permite llegar a más personas y seguir creando más contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.